Vamos a hablar en esta plática de la receta de la lesión pulmonar, la evidencia del poder mecánico y cómo se aplica esto a la cabecera del paciente. Las conclusiones personales vienen al final. Este es el doctor Luciano Gattignoni. No sé si hay una forma de mover el... cuando Jordi Mancebo da una plática, Luciano Gattignoni da una plática, yo estoy en primera fila y cuando terminan de hablar tomo un encendedor y empiezo ¡otra! El punto es que para lesionar un pulmón necesitamos dos cosas: que el pulmón no sea homogéneo y que se le aplique mucha energía. El pulmón no homogéneo es esto. El pulmón no homogéneo es esto. Lo que tenemos es que todo está igualito. Dice Gillespie, era un trompetista, que cuando alcanzaba las notas más agudas tenía 100 centímetros de agua de presión dentro del tórax. Nunca hizo neumotórax, nunca lesionó su pulmón. ¿Por qué? Porque distribuía 100 centímetros de presión sobre un pulmón perfectamente uniforme. Si hubiera aplicado un tercio de esa energía a un pulmón con alvéolos abiertos, cerrados, colapsados, etcétera, se hubiera lastimado. La segunda parte... La siguiente parte es la energía aplicada. Ya hemos hablado de la presión transpulmonar. A mayor presión transpulmonar, cuando la presión transpulmonar está por debajo de 12, el pulmón está en reposo. Cuando aumenta, empieza una cosa que se llama ergotrauma. El ergotrauma incluye todos los conceptos de los que hemos hablado: volutrauma, biotrauma, atelectrauma. Todo se resume en cuánta energía le están aplicando al pulmón. Cuando tenemos más de 24 de presión transpulmonar, es lo que en términos científicos se refiere al concepto de nos estamos pasando de lanza. Y lo que va a pasar es estrés y ruptura pulmonar. Esto es lo que vemos nosotros en una curva de presión-volumen de todos los ventiladores. Aquí el punto que quiero enseñarles es que hay todo un mundo que no vemos. Nosotros podemos ver el inicio de la inspiración a nivel de PIP, la insuflación, exuflación, pero no vemos toda esta parte que también le pasa al pulmón. Lo que vemos aquí es la elastancia dinámica de la que ya han estado hablando todo el día de hoy. La podemos intuir un poco si el volumen corriente lo multiplicamos por la meseta menos PIP entre 2. Vamos a ver esta área de energía que no hemos visto en el pulmón. Si vemos la presión pico, vamos a hablar de la resistencia de esta área. Y si vemos lo que dio ya Cristóbal sobre la parte de capacidad residual funcional, el PIB por el volumen corriente de reclutamiento, vemos toda esta área. Esto es lo que realmente está aplicándose de energía al pulmón, toda esta área. Como aquí son centímetros y aquí son mililitros, la energía se va a expresar en joules. Si calculamos el área aquí, vamos a ver cuánta energía le estamos aplicando al pulmón. Después de muchos treveres, lo que encontraron fue, si son centímetros de agua por joules, eso quiere decir que hay que multiplicarlo por 0.098 para que nos dé joules, centímetros de agua por litros. Frecuencia respiratoria, ¿cuántas veces? No es lo mismo dar un brinco de 20 centímetros 100 veces que brincar de 20 metros una vez. Por eso las veces son importantes. El volumen corriente, la presión pico, la meseta menos PIB, es la energía total aplicada. Es decir, lo único que estamos haciendo es poner la ecuación de movimiento a la cabecera del enfermo. Todas esas cosas que decían ecuación de movimiento, que parecía algo teórico, ahora lo vemos a la cabecera del enfermo. Verán ustedes, si yo duplico el volumen corriente, aquí estaba en 300, ahora está en 600, y todo lo demás queda igual, duplico el poder, lo que quiere decir que duplico la energía aplicada. Eso sigue diciendo lo mismo que hemos dicho siempre. La mejor forma de tratar gentilmente al pulmón es con volúmenes corrientes bajos. Lo que más me gustaría que recordaran de la plática anterior de posición prono es que ustedes pueden pronar al paciente, pero si no utilizan medidas de protección alveolar, no se va a modificar la mortalidad. Si nosotros la meseta menos PIP la duplicamos y todos los demás parámetros quedan iguales, el poder también se duplica. Es decir, la fórmula nos dice lo que hemos dicho en los últimos 10 años. El volumen corriente y meseta menos PIP son las partes más importantes de la protección alveolar. Si modificamos la frecuencia respiratoria, 1.6 veces se modifica el poder.
Yo, durante mi último año de la residencia, utilizaba volúmenes corrientes cada vez más bajos y aumentaba las frecuencias respiratorias, y ahora sabemos que a lo mejor alguno de esos pacientes tuvo lesión pulmonar inducido a la ventilación por la frecuencia respiratoria. Entonces, al final, si algo no embona en la fórmula, nada más con esta situación, la fórmula nos hace pensar en la frecuencia, el volumen, la presión pico, la presión de distensión, meseta menos PIB, y encontrarlo de manera global, porque a veces nos enfocamos en el volumen corriente o en la presión de distensión, etcétera, etcétera. La fórmula nos permite verlo todo de manera global. El PIB va a modificar por 1 la presión pulmonar. Si tengo 5 y nos vamos a 10, el poder se va a ir de 14 a 18, es decir, aumentó 1 por cada unidad que aumentamos a la PIB. Si nosotros juntamos la característica de los supervivientes a lesión pulmonar, tuvieron 6 litros de volumen minuto, la presión pico estuvo en 27 y la meseta en 10, se dan 12 joules minuto. Pareciera que la mejor forma de mantener a salvo al pulmón es aplicarle solo 12 joules minuto de energía. Obviamente esto en la mayoría de los casos no es posible, pero sí es un principio saber que esto solo se puede aplicar en un pulmón sano. Ahora vamos a ver, ya vimos la receta, ahora vamos a ver la búsqueda de la evidencia. Lo primero es que la fórmula que desarrolló el doctor Gattignoni respecto al poder medido directamente en animales de experimentación tiene una R de una correlación muy importante, ojo, a 15 centímetros de agua. Pareciera que lo ideal sería medir el poder en 15 centímetros de agua, porque al menos es la única evidencia que tenemos en pacientes reales respecto al poder y la fórmula. La fórmula es muy útil. Voy a equivocarme con 3 puntos, la fórmula va a estar 3 puntos abajo de la realidad en la gran mayoría de los casos, cuando la vemos entre 10 y 25, que es lo que vamos a ver a la cabecera del enfermo. Pocas veces lo que vamos a tener es que la fórmula sobreestime el poder. Entonces, siempre vamos a estar abajo de lo real, lo cual es muy bueno. Esto que acaba de salir, los pacientes que no desarrollaron lesión pulmonar se combinan en que tienen más de 300 de PaO2 FiO2 y fueron ventilados en 12 joules. Estos eran pacientes completamente sanos que eran operados o iban a estar en ventilación por cualquier otra cosa que no fuera lesión pulmonar. Los pacientes que desarrollaron lesión pulmonar iniciaron con una PaO2 FiO2 arriba de 300 y fueron sometidos a 17 joules. Es decir, ventilar a alguien con un pulmón sano por arriba de 17 joules es una muy mala idea. Estos pacientes, todos estos grupos de pacientes tenían un pulmón perfectamente sano y a todos no hubo ninguna diferencia entre la presión de distensión, meseta menos PIB, ni el volumen corriente. La única diferencia es el poder mecánico. 12 joules, PF de 300, muy buena idea. PF de 300, más de 17 joules, muy mala idea. Y estamos hablando de pulmón sano. En este artículo se propone, más bien se encuentra que los pacientes con Berlín 1 son ventilados en 21 joules en promedio, Berlín 2 23 joules y Berlín 3 29 joules. Esto es una construcción histórica. Los pacientes en el 2002, antes de que el protocolo ARSNet fuera universalmente aceptado, que yo creo que eso va a pasar en el 2030, el poder 31 joules, la mortalidad 53%. Cuando empezaron a bajar el volumen corriente, 23 joules, mortalidad 35%, y ahora lo que hacen, 21 joules, mortalidad 29%. Hay una asociación, a menor energía aplicada, menor mortalidad, y eso tiene un fuerte principio fisiológico. Esto acaba de salir también, y nos damos cuenta que juntando la definición de Berlín 1 y Berlín 2, en una cosa que yo creo que próximamente en unos 3 o 4 años vamos a estar viendo, el dividir a los pacientes con lesión pulmonar en menos de 150 y más de 150 hace una población más homogénea. Si juntamos estos dos, son ventilados en 21 joules. Si los comparamos con el Berlín 3, 24 joules, con una P estadísticamente significativa. Entonces, podríamos hablar de una clasificación, de una nueva clasificación de lesión pulmonar. John J. Marini, que tiene, entre otras cosas, le gusta mucho molestar a Gattignoni, tomó la fórmula y le quitó los componentes de flujo y la simplificó. Y yo cuando le digo a los residentes, bueno, esta sí te la puedes aprender, está muy sencilla.
0.098 por volumen minuto por meseta menos PIB. Vean esto, cuando mantenemos la meseta menos de 30 y la presión de distensión menos de 19, no hay una diferencia, es decir, el ventilador no le está haciendo daño al paciente. Cuando la meseta se mantiene, pero la presión de distensión aumenta, empezamos a hacerle daño al paciente. Y si rompemos las dos reglas, le estamos haciendo mucho daño al paciente. Entonces, Marcelo Amato, en un artículo que ya se hizo muy popular, afortunadamente tiene un nombre pegajoso. La gente lo empieza a llamar driving pressure. Entonces, generalmente uno empieza a caminar por el pasillo de las terapias y escucha como el R2 le pregunta al R1, ¿cómo está la driving pressure? Y gracias a eso, bueno, llámenlo como quieran, pero mídanlo. Marcelo, como si fuéramos amigos, el doctor Amato encontró en 336 pacientes y validado en 2300, que es una buena idea mantener meseta menos PIB por debajo de 15 y la meseta por debajo de 27. Jesús Villar, que me parece una persona que está haciendo cosas muy interesantes, 478 pacientes validado en 300, encontró que la meseta menos PIB se va hasta 18 y la meseta en 30. Aquí es entonces cuando a los que les gusta poner volúmenes corrientes altos, a los que les gusta poner PIBs altos se quieren refugiar acá, a los que tratamos de ser muy conservadores nos queremos refugiar acá, pero tenemos que encontrar cuál es la diferencia y dónde están las semejanzas, porque las dos fueron ventilaciones protectoras, las ventilaciones de menor mortalidad. Entonces, analizando el artículo y no solo leyendo las conclusiones, una muy buena recomendación en la literatura médica sería que en el abstract quitaran las conclusiones. Nos damos cuenta después de media botella de ron Zacapa y un habano, que el grupo de pacientes de Amato, también vean el año, el grupo de pacientes de Amato fue durante el desarrollo del protocolo ARSNET y la gran mayoría fueron ventilados con 7.5 mililitros por kilogramo. Y los del doctor Villar, más cercano, con menos de 7.5. Entonces, si quieren mantener un volumen corriente de 7.5, se tienen que ir más abajo con la meseta menos PIB y más abajo con la meseta, y si quieren mantener un volumen corriente más protector, que yo se lo sugeriría, pudieran irse un poquito más arriba, pero vean, esa es la diferencia, la semejanza. Los dos grupos fueron de la menor mortalidad, y los dos fueron ventilados acorde a la fórmula de Marini con 12 joules. Entonces, una forma muy interesante de ver qué tanto daño le estamos haciendo al pulmón es medir en joules. Yo siempre digo getting, pero me parece que no es así, ¿verdad? ¿Cómo es cómo se pronuncia? Getting, de Cloud, ¿cómo? Getting. Entonces, fórmula del doctor Marini, menos de 12 joules, muy buena supervivencia. Más de 12 joules, no tan buena supervivencia. Entonces ya esto está en un estudio muy grande, también en seres humanos, 12 joules de la fórmula sin componentes de flujo parece ser una muy buena meta, muy prudente en ventilar al paciente. Aplicado a la cabecera del paciente, esto es lo que yo digo. PF más de 300, menos de 12 joules, para mí este es el único paciente que está a salvo durante la ventilación mecánica. Es decir, ¿quién se va a morir más rápido? ¿Un paciente que está en apnea o uno que estoy ventilando a 20 mililitros por kilogramo? El de la apnea. Entonces, el de 20 mililitros por kilogramo se me morirá en 3 días. Es decir, en ventilación mecánica parece que lo único que funciona es tratar de matar al paciente lo más despacio posible, de aquí a que él se recupera solo. ¿Qué va a matar menos? ¿12 mililitros por kilo o 6? Pues va a matar menos 6. ¿Qué va a matar menos? Pues tratar de mantener el poder lo más bajo posible. Después, si el paciente tiene más de 300, pero tiene más de 17 joules, hay alto riesgo de que desarrolle lesión pulmonar, y aquí hay dos motivos. O no está tan sano ese pulmón, porque para ventilar a alguien con 17 joules, el pulmón tiene que estar lesionado, tiene que estar inhomogéneo. O el que está poniendo los parámetros ventilatorios se está pasando de lanza. Entonces hay que ver cuál de las dos es. ¿Cómo sabemos? Pues analizando las metas de ventilación y analizando los parámetros. La clasificación correcta de la lesión pulmonar, soy famoso por perder apuestas, pero yo les apuesto a cada uno de ustedes un martini. En 4 o 5 años vamos a estar hablando de 150, más de 150, menos de 150.
Los pacientes pudieran tener moderada si tienen más de 150 con menos de 21 joules aplicados, menos de 150 con menos de 21 joules y menos de 150 con más de 24 joules. Hay un gap, pero pues entre 21 y 24 hay un gap, pero la vida no es perfecta. Esto es lo que tengo hasta ahora con todo lo que ha salido de los datos. Alguien me podría decir, pero lo que pasa es que esto es operador dependiente. Bueno, si no sabes ventilar se van a morir más. Entonces, si no sabes ventilar, pues puede que el paciente esté en una condición grave. Y este paciente, más de 150 con más de 21 joules, es el paciente que les enseñó Cristóbal hace un momento. Alguien quiso aumentarle la capacidad residual funcional y el estrés aumentó. Entonces, a lo mejor, quizás estamos exigiendo demasiado a este pulmón. Entonces, mi meta actual en ventilación mecánica, si el paciente tiene una lesión moderada, es decir, tiene más de 150 de PaO2 FiO2, tratar de ventilarlo con menos de 21 joules. Si el paciente tiene una lesión grave, menos de 150 de PaO2 FiO2, tratar de ventilarlo con menos de 24 joules. Va a haber muchos pacientes donde esto no sea posible. Tal vez esos son los pacientes donde tenemos que pensar en prono temprano, y tal vez estos sean los pacientes que tenemos que empezar a pensar en ponerlos en ECMO. Y bueno, actualmente la gente puede decir, oye, pues ECMO en México, bueno, pues hace algunos años la gente decía ventilación mecánica en México, o sea, tenemos que empezar a prepararnos para estar exigiendo que haya ECMO, y esta es una forma muy fácil de enseñar ventilación mecánica. Todo lo que yo sé sobre ventilación mecánica, que no es mucho, se puede poner en una diapositiva, y la mayoría está en negro. La presión de distensión tiene que estar por debajo de 12. La presión meseta tiene que estar por debajo de 27. No sé por qué la gente considera que la PIP es algo importante. Es más, los cirujanos piensan que es pronóstica. Ustedes vean un cirujano, entra a la terapia intensiva y ve 15 de PIP y la nota dice, paciente muy grave, no creemos que sobreviva. Como los cirujanos pasan visita una vez a la semana siguiente ven 8 de PIP y ponen mejores condiciones, esperamos extubar en breve. No sabemos cuál es el PIP que debe tener el paciente. Yo creo que un concepto que tenemos que abandonar es el PIP ideal. La PIP ideal como el amor ideal no existe. Dejen de buscarlo. Lo que sí sé es una cosa, hay una clara indicación para no pasarnos de PIP, para no subirnos, porque lo más fácil en el mundo es irnos para arriba. 5 de PIP, 8 de PIP, 10 de PIP. La PIP cambia gradualmente por turno. Cada turno es más grande. ¿Por qué? Para demostrar que mi PIP es más grande. Pero la combinación meseta menos PIP no puede ser mayor de 15. Esa es una regla para detenerme. La meseta no puede ser mayor de 27. Esa es una regla para detenerse. Después, Jesús Villar clasificó la PIP en los pacientes que tienen más de 150 menos de 10. Vean otra vez ese número de 150, aparece muy seguido en todos los estudios. Pacientes con PF mayor de 150 y PIP menor de 10, menor grupo de mortalidad. Los que tienen PIP arriba de 10, con estas PFs, menor mortalidad. Pero el que tiene menos de 150 con menos de 10 de PIP es el grupo de mayor mortalidad. Y hay muchas carencias en México, carencias de recursos, en mi caso carencia de coeficiente intelectual y otras cosas. Pero esto yo lo puedo arreglar. Si yo veo a alguien que tiene menos de 150 con menos de 10 de PIP, le subo al PIP y si tengo suerte me voy para acá. Y si no tengo tanta suerte me voy para acá, pero no lo dejo aquí, que es el grupo de menor mortalidad. Entonces hay una regla para que no me vaya tan arriba y una regla para que no me vaya muy abajo. Después de eso, 7.5 mililitros por kilogramo. Esto es lo que se ha demostrado estudio tras estudio, que parece el término para los que son muy puristas y dicen, es que lo de 6 es 6 contra 12, no sabemos de 8. Bueno, sí sabemos que 7.5 es lo máximo que se puede llegar y la combinación del volumen corriente por frecuencia al volumen minuto para tratar de regular una PaCO2 alrededor de 50. ¿Cuáles son mis conclusiones personales? A ver, Jof. Todavía me quedan 4 minutos. Voy a platicarles una historia. No, vamos a hablar de nuestras conclusiones personales. Acorde a la fórmula de Gattignoni, 0.098 por volumen minuto por presión pico menos meseta menos PIP, entre 2. Está complicada, pero está fácil de aprender.
El único paciente a salvo durante ventilación mecánica está sometido a menos de 12 joules. El doctor Mead, un japonés, lo hizo en un modelo matemático. Después lo encontraron en cerdos y Gering ahora lo demuestra en humanos. Más de 12 joules aplicada al pulmón es una muy mala idea. Un paciente con 17 joules tiene alto riesgo de desarrollar lesión pulmonar. Y un paciente con más de 20 joules muy seguramente tiene ARDS, ese pulmón no está bien, o una muy mala estrategia ventilatoria. Hay que ver cuál de las dos es, pero en general, pues, tratar de mantener la prudencia en la ventilación mecánica. Solo dos cosas sirven en medicina: una regla para empezar temprano y una regla para detenerte. Por eso, lo único que ha sobrevivido y va a sobrevivir del protocolo de Rivers es la palabra temprano. Una regla para detenerte, es decir, PVC en 8, no te pases de PVC de 8, es una regla para detenerse. Entonces, tenemos una regla para empezar temprano, es decir, intubar temprano al paciente, etcétera, etcétera, y una regla para detenernos, tratar de no pasarnos de 20 joules. En la fórmula del doctor Marini, en pacientes ya con ARDS, la probabilidad de sobrevida es más alta quien no está sometido a más de 12 joules de este llamado poder de distensión, porque como recuerdan, le quitó los componentes de flujo. Reafirma, esto de la fórmula del doctor Gattignoni y Marini, reafirma que el volumen corriente y la meseta menos PIB son los principales involucrados en la protección pulmonar. Ninguna estrategia sirve si no se acompaña, ni siquiera el prono sirve si no se acompaña de protección pulmonar. ¿Por qué tardamos tanto en encontrar estudios donde el prono sí funcionaba? Porque no se cumplían las metas de protección pulmonar. Cuando hicieron un estudio de meta de protección pulmonar y prono, ¡pum!, una sobrevida muy, muy grande, lo que quiere decir que no podemos ir por separados. Y la mejor forma de saber que todos los elementos del ventilador, todos los botoncitos que le podemos aplicar al ventilador dan protección pulmonar, es medir la fórmula. Nos recuerda que el flujo, la presión pico y la frecuencia respiratoria también pueden lastimar al paciente. ¿Qué es el futuro? El futuro es que necesitamos ajustar la fórmula al baby lung, a la capacidad residual funcional, a la forma de cuál es el tamaño del pulmón, porque no es lo mismo aplicar 12 joules a un espacio de 1 centímetro que 12 joules a un espacio de 2 metros. Esto es una propuesta, todavía no está estudiado, esto es algo que en algún momento vamos a hacer, posiblemente ajustando el poder ventilatorio al espacio muerto, tal vez a la capacidad residual funcional de los ventiladores que han visto, pero tenemos que indexar a algo que sea muy cercano al baby lung el poder que estamos aplicando. Muchas gracias por su atención y ojalá que haya muchas preguntas.